Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Esdras Chabot y esto es Dinero y Poder. El próximo lunes 7 de mayo se reunirán en Washington los jefes negociadores del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, México, por supuesto, Canadá y los Estados Unidos, para destrabar las pláticas y avanzar en la aprobación del acuerdo. Por lo pronto, el tema que más ha sacado chispas es el de las reglas de origen de la industria automotriz debido a las exigencias de los Estados Unidos. Nos acompaña aquí en el estudio de Dinero y Poder Moisés Kalach, director del Consejo Estratégico de Negociaciones Internacionales de CCE. Buenas noches, Moisés. Gracias por estar aquí con nosotros. Mauricio González Macario Schettino, buenas noches. Buenas noches. Moisés, ¿en dónde estamos parados en esta última etapa, en donde pues a partir del próximo lunes estarían ya tratando de cerrar lo que pues parece que todavía los norteamericanos se resisten a hacer? Lo dividiría en, digamos, en partes para que sea más fácil. Tenemos una parte que es la parte modernizadora del tratado. Tenemos alrededor de 8 o 10 capítulos listos para cerrarse, más los 6 que ya tenemos. Eso hace toda la parte que llevamos pendiente de los últimos 25 años, que no ha sido controversial y que los 3 países estamos de acuerdo en modernizar. Por el otro lado, tenemos un grupo de temas tóxicos que no se ha avanzado gran cosa. Tenemos esta famosa cláusula sunset, que tiene una muerte súbita cada 5 años, la regla de origen de autos que está en proceso. Tenemos la eliminación de los capítulos de solución de controversias y tenemos por ahí el tema de estacionalidad en productos agropecuarios. Esos temas que son los que llamamos tóxicos están pendientes, no se ha avanzado gran cosa. Tampoco esperábamos que se pudiera avanzar en uno por uno, sino que va a tenerse que hacer una negociación final y eso nos lleva a que estamos, digamos, en esta coyuntura de hacia dónde iremos, ¿no? Iremos hacia adelante para resolver estos temas en donde pueda haber un acuerdo con balance que nos convenga a México para ir hacia adelante con la aprobación, o bien ver hacia atrás y decir, dejar pasar más tiempo y esperar a una negociación más prolongada. Al respecto, creo que el tema de reglas de origen en la industria automotriz ha sido particularmente complejo. Los otros son un poco sí, no. El de estacionalidad a lo mejor puede variar por producto, pero en el caso de reglas de origen entiendo que ya se movió Estados Unidos de su idea original de que se calculara el origen por país a que sea por región, pero está poniendo algunas restricciones que podrían ser complejas para México. Una sería el porcentaje en peso de acero norteamericano, entiendo, y la otra una cantidad en la que habría que evaluar el costo salarial, aun cuando no sea ese el costo real, que se evalúe de esa manera para el cálculo de origen. Estos temas son los que estamos discutiendo. Bueno, ahora sí que sí, pero no, Macario. Okay. Déjame entrar un poco a detalle. El tema es muy, muy complejo. Tiene un lado técnico muy sofisticado. Hay un tema que se llama la trazabilidad de las partes de los autos, que está, digamos, ahí metido. La regla actual es el 62.5 con trazabilidad. Lo que dice es que el resto de lo que no es el 62.5 puede venir de otras partes del mundo. Entonces, lo que está cambiando realmente es que están dividiendo el auto en partes y cada una de esas partes tiene una regla por sí misma. Muy confuso. Va a ser una biblioteca. Muy complejo. Pero al final lo que los norteamericanos quieren es tener una parte de ese pastel del crecimiento de la industria automotriz, que honestamente México hemos hecho un muy buen trabajo en los últimos 25 años y nos hemos llevado ese crecimiento al pasar de 700,000 coches cuando se firmó el tratado a 4,5 millones de producción al día de hoy. Ese es el tema ahí. Ahora, ¿cómo va a acabar? El secretario Guajardo anunció que llevará una nueva propuesta hacia el lunes 7 de lo que en México creemos que debe de ser la regla. Hay que ver que en México tenemos una huella de inversión en el tema automotriz que es muy amplia, no solamente son automotrices americanas, por lo tanto tenemos que cuidar ese balance entre las automotrices asiáticas, las automotrices europeas y las americanas. Entonces ese balance es un balance que es diferente al de los norteamericanos y también que somos un gran proveedor de autopartes para la industria que fabrica en Estados Unidos. Entonces, ese balance es complejo, sí tiene algunos contenidos de materias primas, en este caso acero y aluminio, que nosotros somos importadores de acero netos, importamos alrededor de 3,000 millones de dólares de acero al año, aluminio no producimos, la mayoría se importa de Canadá. Entonces, de alguna forma estamos diciendo que si hay materias primas, las materias primas vendrán de las regiones de nuestros socios comerciales de América del Norte. Ahora, ¿cómo va a acabar? No sabemos, es la gran pregunta.
Creemos que si se llega a un balance que no perjudique a nuestra producción y que permita que la inversión y el crecimiento pueda seguir adelante, entendiendo que Estados Unidos quiere una parte más grande del crecimiento, a lo mejor podemos llegar a una cosa balanceada en ese tema específico. Pero bueno, veremos hacia la semana que entra, se hará un esfuerzo en el tema, ¿no? Moisés, tú decías que la delegación mexicana encabezada por el secretario Guajardo estará en Estados Unidos la próxima semana con algunos planteamientos nuevos, con alguna reacción para ver si se desatoran estos temas tóxicos, ¿no? Que son los difíciles. Hasta donde yo entiendo, tú participas de alguna manera aglutinando la opinión empresarial o no, qué es lo que se puede admitir o no. ¿Cómo se da la interacción entre las propuestas que puede hacer el gobierno y la opinión que tienen los productores de los diferentes ramos, del automotriz, el agropecuario, para presentar un frente común? A mí me ha dado la impresión que en todo este proceso de negociación se ha presentado un equipo muy compacto, tanto el técnico de la Secretaría de Economía como el empresarial. ¿Esto lo ves continuando de esa manera? Sin duda, es parte de nuestra fortaleza, lo hemos dicho. Creemos que el cómo se comparte la información del equipo negociador al sector privado y de regreso es una de las grandes fortalezas, porque las posturas van mucho más alineadas a lo que queremos y luego ya no hay sorpresas más adelante. Entonces creemos que eso ha sido una fortaleza. Como funcionamos es, este cuarto de junto tenemos representantes de todas las industrias, pero también tenemos un equipo técnico especializado. Entonces tenemos sesiones de cada mesa de trabajo, y cada noche, acabando el día, el equipo negociador nos reporta cuáles son los avances. Nosotros hacemos, digamos, un team back de regreso y regresamos con contrapropuestas para el sector, para el equipo negociador de parte del sector privado. Hay veces se pueden, hay veces no se pueden, no nos hacen caso en todo, pero sí estamos muy pegados a la negociación. Nuestra estructura es, pues bueno, del tamaño más grande que la del sector del equipo negociador. Y tenemos un grupo de expertos muy interesantes. En 25 años hemos logrado tener un equipo de expertos que nos ayudan a que nuestras posturas sean muy aterrizadas. Entonces, en este caso, en el sector automotriz, tenemos a la cadena de abasto automotriz, está metido acero, aluminio no somos tan fuertes, pero el sector autopartes y la propia mía, que es la productora de autos, ellos trabajan la parte técnica y lo que nosotros les ayudamos a hacer es a arroparlos y a darles fuerza con todo el peso del sector empresarial detrás. Así es como funciona un poco la cosa. Les dejamos que ellos den una opinión porque ellos son los expertos en sus temas, pero en los temas transversales y en los temas, digamos, donde necesitan ayuda y necesitan apoyo, es donde siempre estamos ahí para ayudarles. En el caso de la estacionalidad de productos agrícolas, cuando firmamos originalmente el tratado, hace 25 años, había ya un espacio de estacionalidad, por ejemplo, para el jitomate y para algunos otros productos. Ahora están pidiendo más productos que entren en estas ventanas estacionales, o nos están regresando a lo que originalmente se había negociado. ¿Qué es lo que están pidiendo ahí? Interesante pregunta. Realmente no hay un espacio de estacionalidad como tal. Si nosotros vemos lo que ha pasado con el sector agropecuario en nuestro país en los últimos 25 años, es una gran historia de éxito, sí, del NAFTA, que a veces no vemos por ver el tema de autos, que también es otra historia de éxito muy grande, pero nosotros virtualmente salimos del ejido alrededor de esas fechas cuando estaba firmando el NAFTA. Hoy estamos exportando más de 35 mil millones de dólares de productos agropecuarios, creciendo muchos a doble dígito, sí, y volviéndonos una potencia exportadora en temas alimenticios. Entonces, tenemos una ventaja en el clima, nuestra situación geográfica es muy buena, y eso es algo que a esta administración en Estados Unidos, digamos, retomó un tema antiguo, como tú bien lo mencionas. Los productores de Florida, algunos productores de California o de las Carolinas y Georgia, pues no les gusta que ellos tienen ventanas de clima muy específicas y que en México tenemos ventanas de clima durante todo el año. Y que hemos hecho un muy buen trabajo, honestamente, en desarrollar nuevos productos y en volvernos muy buenos exportadores de productos. Nuestros productos son muy buenos, les gusta mucho a los consumidores americanos. ¿Qué quieren el gobierno americano? Bueno, hay que empezar por decir que estamos rechazando la propuesta tajantemente. Es una línea roja del sector privado mexicano. No estamos dispuestos a apoyar un tratado que tenga el tema de estacionalidad porque no estamos dispuestos a que se nos limite las exportaciones de productos agropecuarios mexicanos. Así de claro. Ahora bien, ¿qué quieren? Ellos quieren calcular los márgenes de precios por ventanas específicas en vez de calcularlos durante todo un año. Esto quiere decir, cuando los productores de Florida, por ejemplo, estén en cosecha, ellos quieren decir, pues México es muy influyente porque está exportando el 80% del mercado de un producto, porque todo el resto de Estados Unidos no está produciendo.
Entonces ahí te tomarían una muestra, digamos, muy representativa de una temporada para aplicarte un margen de dumping, lo cual es una estrategia para limitar tus exportaciones, cosa que es inaceptable. Y si vemos la lista de productos, está el tomate como está ahí, pero atrás de eso traemos un grupo de productos sumamente exitosos como el aguacate, las berries y otros más, que podrían caer en esa categoría. Entonces ahí rechazamos la propuesta totalmente y creo que estamos alineados con el gobierno mexicano. El otro tema que es también difícil de resolver es el arbitraje, en donde parecería ser que los norteamericanos lo que quieren es pues simplemente ceñirse a un espacio específicamente en donde ellos puedan dentro de los Estados Unidos resolver los conflictos. Sí, la historia muestra que los que más tenemos que perder en eso somos nosotros. Claro. Nosotros necesitamos una forma de defendernos, pero vayamos a lo más elemental. En cualquier contrato, cuando uno saca un arrendamiento de un coche o cuando hacemos abrimos una cuenta de banco, hay una cláusula que dice, si tú no cumples, pasa esto, si yo no cumplo, pasa esto. Y eso es imposible eliminarlo de un acuerdo económico hoy por hoy. Lo que ellos pretenden decir es que ellos siempre actúan en base conforme a la ley y que a lo mejor nosotros no, y que ellos no van a hacer las cosas con fines ni incentivos políticos, sino que siempre lo van a hacer legalmente. Lo cual hemos visto recientemente, sobre todo Trump, ¿no? Tan pronto como hace pocas semanas, que están poniendo aranceles a productos como por ejemplo lavadoras y paneles solares en base a una cláusula de seguridad. Es inexistente. Esa no es de seguridad porque esa sí tenía un caso. La de seguridad era la de acero y aluminio, claro. Pero para fines prácticos están utilizando un método no ortodoxo y no legalmente soportado para poner una cuota. Entonces, ¿cómo vamos a nosotros a aceptar que no haya un método de solución de controversias cuando enfrente de nosotros a la mitad de la negociación nos están diciendo te vamos a aplicar este tema de incentivos políticos en la parte comercial? Entonces, lo único que pedimos es un esquema justo, que vaya para los tres lados en los tres países. Oye, Moisés, los libros de texto de negociación dicen que negociar con una fecha límite nunca te va a llevar a buenos resultados. Esperemos que haya buenas noticias en las próximas semanas. ¿Qué pasa si en mayo no hay un acuerdo México, Estados Unidos, Canadá? ¿Qué sucede después? Bueno, pasa mucho y no pasa nada. O sea, nosotros desde el sector privado lo que hemos dicho es, preferimos siempre tener la negociación antes que después. Los mercados no esperan, hay un tema de certeza, hay un tema de los negocios necesitan tomar decisiones y siempre preferimos que esto sea antes que después. Ahora bien, no queríamos caer en los calendarios políticos, pero ya estamos en los calendarios políticos, entonces hay que ser realistas. ¿Qué puede pasar? Lo que puede pasar es que sigamos en la negociación. Nosotros creemos que el gran riesgo es esta cláusula 2205 por la que el presidente Trump ha amenazado en salirse del tratado y donde hemos hecho toda esta estrategia de cabildeo para tratar de detenerlo. Tendremos que seguir haciendo eso, pero la negociación puede seguir adelante. No se acaba el mundo, pues. No se acaba el mundo. Mientras nosotros tengamos el NAFTA original, con el que estamos operando hoy, todas nuestras exportaciones, una gran parte de nuestras exportaciones, nosotros estamos del lado positivo y del lado cubiertos. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros queremos llegar a una negociación correcta. Si no llegamos a una negociación correcta, ¿por qué vamos a ceder cláusulas que nos van a quedar 30, 40 años ahí, con un costo altísimo para nuestro país, por un tema de tiempos? Si los tiempos políticos son complejos, ni modo, serán complejos, hay que ser institucionales. Creemos que nosotros tenemos que darle apoyo al gobierno y al equipo negociador actual, que es un gobierno constitucional hasta el 1 de diciembre, y con ellos vamos a trabajar. Cuando haya un presidente electo, cualquiera que sea, y cuando haya un equipo negociador que va a acompañar la negociación hacia adelante, pues trabajaremos con ellos. Al final del día, esta negociación es de un país, México tiene que ser un país institucional, y lo más importante de todo, esta negociación tiene que llegar a una negociación con buenos términos, la negociación correcta, no es un tema de tiempos. Entonces, no tenemos un plazo fatal, tenemos un plazo fatal si quisiéramos pasarlo en los congresos actuales, tanto en Estados Unidos como en México. Pero si no pasa en esos congresos, pues bueno, pasarán los que siguen. Y resumiendo todo esto, ¿eres optimista? ¿Le puedes poner probabilidades a esto? ¿Crees que podamos firmar durante mayo? La verdad es que siempre soy optimista. Malo fuera si no. Nos toca empujar y jalar el tema para ser optimistas. No me gustaría ponerle porcentajes, por ahí el secretario Guajardo había dicho 80%, luego movimos un poco. Estas cosas se están moviendo muy rápidamente, hay propuestas que acaban de salir tan pronto como esta misma semana que cambian un poco algunas cosas. Entonces yo diría, siempre optimista, vamos a empujar para esta ventana de oportunidad
a través de todos los aliados y todo el cabildeo que hemos logrado, acompañando al equipo negociador. Creo que el secretario Guajardo, el canciller, han hecho un gran trabajo de ir balanceando los temas, tanto de seguridad, migración y la parte comercial. Y si en esta ventana de oportunidad podemos llegar a la negociación correcta, hay que empujarlo para tratar de hacerlo. Y si no, regresar a un poco lo que mencionas, este árbol de decisiones, y decir, no pasa nada, cuál es el camino hacia adelante y seguir adelante. Entonces, finalmente, de lo que se trata es sacar un acuerdo que sea positivo, que sea generoso, digamos, para las tres partes y no andar firmando cosas que luego tengamos que lamentar. Pero ahí va. Eso sí no lo vamos a hacer. Desde nuestra posición no vamos a apoyar nada que lastime a nuestro país. Moisés Calach, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes. Vámonos a una pausa. Esto es Dinero y Poder. René Juárez Cisneros es el nuevo dirigente nacional del PRI, sustituye a Enrique Ochoa Reza. En medio del proceso electoral para elegir presidente de la República, José Antonio Meade, candidato de la coalición Todos por México, quien se ubica en el tercer lugar de las preferencias electorales, anunció además que hará cambios en su equipo de campaña. Anoche se hizo el primero cuando pues, René Juárez llegó ahí a la sede del Tricolor. Estuvieron ahí manejándolo en un cambio bastante, creo, pues complicado. No fue tan fácil. Desde que el presidente regresa de Europa empieza a manejarse esta idea de la necesidad de hacer ajustes. Y bueno, pues finalmente ayer esto se procesa, sacar a una figura que había, Enrique Ochoa, que había logrado pues llevar con éxito al PRI en elecciones, fundamentalmente en el caso del Estado de México. Ese había sido su gran logro en el año pasado y a partir de ello, por supuesto, pues tratar de armar la misma estrategia a nivel presidencial. Parece que esto obviamente no le funcionaba y lo que hacen es operar, dice el propio José Antonio Meade, que se trata de un mecanismo para acercarse más a los priistas. René Juárez es un operador, exgobernador de Guerrero, expresidente municipal de Acapulco y además un operador político. ¿Qué es un operador político? Alguien que conoce directamente la maquinaria priista o lo que queda de ella y la posibilidad de mover a esa parte del priismo para que pues recupere espacios. Hay que recordar que parte de lo que las encuestas están marcando es que el sur del país, que era una zona de control priista, ha pasado en términos de preferencias electorales en buena parte a Morena, y eso es lo que el propio René Juárez trataría de rescatar, ya no sé si para la presidencial o por lo menos para el Senado y la Cámara de Diputados, Macario. A lo mejor nos hicieron caso eso la semana pasada, sí, decíamos no. aquí, necesita el PRI entender que está en tercer lugar, y si estás en tercer lugar, la estrategia es muy distinta a si estás compitiendo de verdad. Faltan menos de 60 días, creo que este cambio en el que sale un joven tecnócrata, doctor en ciencia política, y entra un político tradicional de los que se hicieron ganando directamente en el terreno, no por coincidencia de Guerrero, me parece. Creo que efectivamente el sur del país es el que le interesa al PRI, y no sé si entra a apoyar un intento por recuperar la competencia. Las encuestas, las tres encuestas que se han publicado, de las que se hacen en domicilio y demás, indican que los resultados están más o menos Andrés Manuel 45, Anaya 30, Meade 15. Yo creo que esto ya está prácticamente perdido y que lo que hay que hacer, me imagino, piensa el PRI, es cómo le hacemos para impedir que los priistas que no se han ido a Morena, que ya son pocos, pues se vayan, y sobre todo en el sur. Entonces, pues yo creo que más que un presidente del PRI, lo que eligieron fue a un liquidador. Es una persona que va a tratar de amarrar lo que se pueda, evitar que el partido se les desmorone, y pues tratar de ir pensando cómo van a actuar en un gobierno que no va a ser de ellos a partir del 1 de julio, y con quién van a tener que negociar. Mi lectura es similar. Yo veo el nombramiento de René Juárez como una especie de control de daños, o como lo dice Macario, efectivamente como una especie de liquidador, en el sentido de que pues de las 9 gubernaturas que están en juego,
algunas, no hay muchas encuestas locales todavía, pero algunas que se conocen pues muestran que el PRI puede perder en 8 de ellas. Quizá Yucatán sea rescatable para el PRI, pero está en duda. Entonces estamos frente a la posibilidad, yo diría, no del carro completo, sino del carro vacío. Y cuando el carro está vacío, pues eso sí tiene una serie de repercusiones hacia adelante, porque dependiendo de quién pueda ganar en la presidencia, pues eso podría implicar también desmembramientos fuertes de la estructura priista. Y René Juárez es quizá la persona o una persona que puede tratar de aglutinar, que puede tratar de mantener al partido vivo. Yo creo que ese es el objetivo. Yo no veo en este cambio una posibilidad de, digamos, de dar golpes de timón en la campaña de José Antonio Meade, porque el problema, lo hemos dicho aquí en muchas ocasiones, el problema no es el candidato del PRI, el candidato del PRI tiene muchísimas virtudes, y la preferencia electoral más bien lo que refleja es que la gente tiene un enorme rechazo al partido, no a la persona. Entonces, pues en ese sentido creo que van a tratar de afianzarse, mantener la mayor cantidad de trincheras posibles y sobre esa base pues plantear una estrategia de recuperación post elecciones, efectivamente, para recuperar gubernaturas, congresos locales, posicionamiento en Congreso Federal. Creo que eso es a lo que va René Juárez, no creo que vaya otra cosa. Ahora, aquí el problema radica en cuál sería la estrategia para Ricardo Anaya en una situación como esta. ¿Sobre qué voto tendría que ir? Hay quien plantea que en estas condiciones Anaya tendría que empezar a buscar más el voto de indecisos y de directamente aquellos que, teniendo todavía dudas, se han acercado más a Andrés Manuel y a Morena y que todavía podría atraerlos en una elección que en este momento se dice o se la lleva López Obrador o decae sin ningún problema, o esto se convierte en un escenario similar al del 2006. Para poder competir, me parece, Ricardo Anaya debería concentrarse en su electorado. Tratar de dejarle al PRI este intento de recuperar el sur, de controlar esa parte y evitar que López Obrador arrase en el sur del país. Y creo que Anaya debería concentrarse en el norte, que es donde puede tener más simpatías. Por norte me refiero de la Ciudad de México hacia arriba, prácticamente donde termina Hidalgo, donde termina Michoacán. A eso le puede sumar 2 estados que pues su coalición gobierna en este momento, Puebla y Veracruz, y con eso más que alcanza para ganar la elección presidencial. Pero en este momento, por ejemplo, está perdiendo las 2 Baja Californias y Sonora, muy probablemente por malos gobiernos panistas en las 3 entidades, pero pues esos son votos que debería tratar de recuperar. Creo que debe buscar cómo ampliar su voto, por ejemplo, en Nuevo León y en Coahuila, en que Tamaulipas, Morena no sea tan grande como lo es en este momento. Creo que esa sería una estrategia ideal. Si trata de ganar en todo México, va a desperdiciar sus esfuerzos, porque en el sur yo no percibo que la gente esté interesada en votar por él. Allá están pensando cómo se cambian del PRI a Morena, porque pues eso es lo que cabe dentro de su interpretación del mundo, un sistema corporativo, autoritario, con un líder mesiánico. Pues si es del PRI o de Morena es lo mismo para ellos, ¿no? Sí, y yo creo que aquí también de lo que se conoce, porque yo creo que todavía apenas hemos conocido de 2 o 3 encuestas con la que se publica hoy de parte de Parametría, que son post-debate, o sea, ahí se logra identificar que la distancia entre López Obrador y Anaya se ha reducido, en algunas un poco menos, en algunas más. Creo que todavía hay que esperar esta semana y quizá la que entra, pero sin duda esta semana, para conocer algunas otras encuestas que puedan establecer con más claridad realmente de qué tamaño es esa diferencia. Yo tengo la impresión de que si la diferencia entre Andrés Manuel y Ricardo Anaya se reduce
a un dígito, está cercana a un dígito, digamos 9.9, 10% de diferencia, la estrategia de campaña también va a cambiar, tanto por la parte de López Obrador como por la parte de Anaya. Y en ese sentido, creo que el reto, además de plantearlo en términos geográficos, está en términos del segmento de votantes que tendría que salir a conquistar Anaya y que no son ya los votantes ni de los independientes, Margarita Zavala, el Bronco, ni del PRI, porque ya está, digamos, los 15 o 18 puntos que tiene el PRI ya son los votos súper duros de ese partido. Más bien el reto es cómo te atraes a algunas personas que ahora manifiestan su preferencia electoral por López Obrador y que pudieran cambiar de opinión. Suena sencillo, no es una tarea fácil, pero dependiendo de la diferencia entre primero y segundo lugar, que conoceremos mejor en pocos días, pues creo que hacia allá se van a enfilar las baterías de esta campaña de Anaya. Un dato muy interesante que acaba de mencionar Mauricio es cómo cambian las encuestas antes y después del debate. Solo hay dos que nos permiten la comparación, la de Reforma y la de Parametría. En ambas, Andrés Manuel mantiene su porcentaje de voto y sube Anaya. En el caso de Reforma sube 3 puntos, en el caso de Parametría sube 5. Es importante porque Reforma suele medir más alto a López Obrador que el conjunto de las encuestas, Parametría suele medir más bajo a Anaya que el resto de las encuestas. En cualquier caso, ambos registran esta dinámica. Supongamos que efectivamente sube 3, 4, 5 puntos en el transcurso de una semana. La diferencia que queda son en el máximo 15 puntos. Esto significaría 3 o 4 semanas más con esa dinámica. Evidentemente esto no va a ocurrir así, pero puede ocurrir en el segundo debate un nuevo jalón de ese tamaño y colocarte en el último mes a 8 o 9 puntos en preferencia efectiva, que en términos brutos estás hablando de 4 o 5 puntos. Eso ya es margen de error, ya es espacio para estas nuevas estrategias. Entonces, a pesar de que todo el mundo en este momento percibe a López Obrador ya prácticamente ganando, yo creo que sí hay muchas posibilidades de que el asunto cambie. Va a depender mucho también de él mismo. López Obrador ha perdido en muchas ocasiones él solito. Se enoja, empieza a hacer cosas muy raras. Ahora pues se enojó alrededor del debate y eso también le ha hecho perder puntos. Vamos a ver si sus asesores lo logran mantener tranquilo. ¿Eso le podría ayudar? Sí, un punto adicional. Hay otra encuesta predebate y postdebate, que es la de Massive Poller, que es una encuesta nueva, metodológicamente hablando, porque no son entrevistas cara a cara, sino son telefónicas, pero además ni siquiera te habla una persona, te habla un robotito. Eso es nuevo en nuestro país, no tenemos evidencia de si puede funcionar o no. Y en esta encuesta de Massive Poller, que se publicó después del debate, la diferencia se redujo, me parece que a 8 puntos, una cosa así. Entonces, de 11 a 8. Exacto, entonces nada más hay que tomarla en cuenta porque es una referencia. El otro aspecto, ¿no? Aquí ya de este momento al día de la votación, los errores van a costar muchísimo. Y pues estamos viendo algunas cosas que además preocupan no solamente por la campaña, o sea, no es una pelea de box donde los contendientes se agarran a golpes, sino que también le salpican al escenario o a los que están ahí viendo la pelea. Y por ejemplo, todo este tema de la guerra sucia, me parece que haber involucrado a los empresarios, ¿no? Con esta opinión de que se están entrometiendo, de que es una conspiración, bueno, pues ahí está una respuesta que hace el Consejo Mexicano de Negocios, decir, oye, así nosotros no nos llevamos, nosotros hemos sido respetuosos con los candidatos, exigimos que los candidatos sean respetuosos con nosotros. Y eso es muy importante, Esra, porque si tú polarizas a la gente, después del 1 de julio, gane quien gane, después ya no hay manera de reconciliarla. Hemos visto en episodios anteriores que eso genera divisiones importantes entre familias, entre empresarios, entre gente del propio gobierno, y creo que eso no es el clima que queremos para nuestro país una vez que se conozcan los resultados de la elección después del 1 de julio. Entonces yo creo que ahí pues sí tendrían que tener mucho más cuidado todos los contendientes de no exacerbar la polarización, porque eso no es bueno para México. Quizá el problema central se da en esta imposibilidad hasta ahora por parte de Morena y de López Obrador de establecer un contacto con sectores empresariales. Los puntos de contacto, dice Andrés Manuel, que
no tiene problemas con ellos, que van a poder seguir trabajando de acuerdo a la ley, etcétera. Sin embargo, entre la mezcolanza que tiene el interior de Morena y de asesores, donde se contradicen, donde lo rectifican una y otra vez, estas diferencias tan importantes al interior del movimiento generan esta situación de opiniones contradictorias, que son lo que finalmente pues, termina además por hacer chocar a sectores empresariales con el propio liderazgo, generando esta visión de que pues, no se sabe bien a bien por dónde iría el proyecto de gobierno. Y yo creo que, perdón, lo he insistido mucho y lo he escrito, era importante que el propio Andrés Manuel fuera el que pusiese la línea de qué es lo que quiere hacer o por dónde tendría que actuar, si es que no quiere seguir cometiendo los mismos errores del pasado. Sí, pero no puede decirlo, Ezra. Su estrategia ha sido darle discursos distintos a distintos grupos y con eso atraerlos. Su discurso de él, el original, es el mismo de siempre, no ha cambiado y es al que están más cercanos este grupo de activistas políticos viejos, amantes del comunismo internacional, y no lo estoy diciendo de manera despectiva ni mucho menos, es lo que les gusta a Jacob Polevsky, a Héctor Díaz Polanco, a John Ackerman, a Paco Ignacio Taibo II, que pues con toda tranquilidad dicen hay que fusilar a los que no están de acuerdo, hay que expropiar a los empresarios que son adversarios. Eso es muy difícil de convencer a las personas que están siendo amenazadas por este equipo. Entonces, López Obrador no ha sido claro al respecto. Yo creo que los votantes deben considerar a quién le creen. Yo creo que los asesores académicos van a ser desplazados muy rápidamente por este grupo que lleva décadas haciendo política, que saben muy bien los mecanismos internos de la política palaciega y que al final pues López Obrador va a acabar haciendo lo que ellos dicen y esa es precisamente la razón por la cual podría no ser una buena idea votar por este señor. Bueno, ahí están las distintas opiniones y ahí está, por supuesto, todavía la moneda en el aire. Vámonos a una pausa y de regreso platicamos. Termina el trabajo de los legisladores y dejan ahí muchos pendientes a analizar. Esto es Dinero y Poder. Terminó el último periodo ordinario de sesiones de esta legislatura en el Congreso de la Unión, con dos temas pendientes importantes en el Senado de la República. Quedaron en la congeladora la discusión del fuero constitucional y el nombramiento del fiscal general. Los legisladores dejaron abierta la posibilidad para un periodo extraordinario de sesiones, pero dicen hasta después de la elección de julio. O sea, ahí se ven, como quien dice, pues están dos temas importantes que creo que pues uno, dejaron ahí colgada la propuesta hecha por José Antonio Meade, que era el gran logro, es decir, el tema del fuero, que tiene también ahí problemas, es cierto, legales serios. Roberto Gil, ex senador, decía, cuidadito, porque al quitarle el fuero para ciertas cosas pueden convertir a los legisladores y al propio presidente en un verdadero, o en verdadera carne de cañón, porque lo pueden estar demandando y lo pueden estar acusando permanentemente y no permitirles ni legislar ni gobernar. Así que cuidado hasta dónde se llega. Esta es la parte donde tiene que haber cierto tipo de controles, pero bueno, la dejaron ahí atorada y no se mueve. Y el tema de la fiscalía, pues tiene que ver con quien gane la elección para poder saber ahora sí que cómo nos llevamos, ¿no? A mí parece que fue una decisión muy responsable del Congreso irse sin terminar estos dos temas porque iban a cometer errores muy serios en la dirección en la que votaran. Entonces, cuando uno no sabe qué hacer, una de las mejores opciones es no hacer nada y eso hicieron, lo dejan pendiente. ¿Puede haber un periodo extraordinario todavía de esta legislatura? Yo creo que sí. En principio, por lo que platicábamos al inicio de este programa, si el Tratado de Libre Comercio se negocia y hay que votar, es muy probable que convenga que esa votación la realice precisamente el Congreso actual y no esperar al siguiente, que entraría el 1 de septiembre.
Pero adicionalmente a eso, pues a lo mejor podrían resolverse un par de temas, estos dos que comentábamos ahora. El tema del fuero efectivamente no es conveniente modificarlo sin analizar con cuidado las opciones. La idea de que hay inmunidad, no impunidad, inmunidad de los actores políticos es muy importante, porque de otra manera efectivamente pueden estar juicio tras juicio. Por ejemplo, en el caso del señor Donald Trump, la cantidad de juicios que se han buscado en su contra por todo tipo de cosas, desde fraudes, abuso sexual, ahora más recientemente por el caso de la señora Stormy Daniels, no le permitirían estar en la Casa Blanca. A lo mejor a muchos nos daría gusto que no estuviera, sí, pero un país no puede funcionar así. Entonces, el tema del fuero hay que tomarlo con cuidado. Y el otro tema, el del fiscal, no es únicamente nombrar al fiscal, hay que terminar la estructura del Sistema Nacional Anticorrupción, y eso incluye la reforma al 102 constitucional con sus secundarias. No conviene nombrar antes, y es muy importante que el próximo fiscal no sea un político. Yo he escuchado por ahí que una de las condiciones que puso Mancera para ir a apoyar a Anaya es que si gana el frente, él lo nombre en fiscal. Yo espero que eso no ocurra. Debemos tratar de construir realmente un sistema adecuado, que de otra manera la impunidad en México no va a acabar, y así no puede uno resolver ni corrupción ni violencia. Mira, en este asunto del fiscal, sí, creo que no hay mucho que yo agregaría a lo que acaba de mencionar Macario. Efectivamente, es una pieza importantísima, es una promesa que hizo el presidente Peña Nieto al inicio de su mandato y que pues todo indica que ahí se quedó en el camino, en uno de los tres asuntos que más le preocupa a la ciudadanía, que son la inseguridad, la economía, la debilidad de la economía familiar y la corrupción. Entonces, bueno, pues sí es un pendiente importante y ojalá pueda avanzar en su diseño y que se empiece a instrumentar. En lo del fuero yo sí tengo una opinión diferente. A mí me parece que, bueno, sin duda hay que ser cuidadoso de los detalles de la legislación, pero a mí me da la impresión de que se está perdiendo la visión amplia del problema. El problema es, y lo hemos visto con innumerables casos, de políticos, entiéndase gobernadores, secretarios de Estado, que buscan una posición en el poder legislativo no para legislar, no para hacer leyes o no para hacer que el país funcione mejor, sino simplemente para escudarse de actos ilícitos que hayan cometido o simplemente del riesgo de que los persigan por algún acto de deshonestidad. Y creo que ahí también hay que tener la lectura de la gente, y la lectura de la gente es: ya estamos cansados de que se abuse de las instituciones y se les dé una protección a estos señores, muchos de los cuales pueden ser unos pillos, y que los ciudadanos pues no tenemos una protección equivalente. Y bueno, qué bueno, porque si no, entonces esto sí sería un relajo. Entonces, esa es la lectura amplia. ¿Que hay detalles en el camino? Sí, claro que hay detalles en el camino, pero me parece que si no se aprovecha ese momentum, pues ahí lo van a estacionar, porque es muy cómodo. Mira, los legisladores, hay muchísimos ejemplos en donde vemos que legislan para sus intereses como legisladores o como miembros de un partido político, y no tanto como los intereses de la ciudadanía. Creo que si aquí no se aprovecha el momentum, pues se va a perder una oportunidad de atender esta demanda ciudadana, que los legisladores no tengan una inmunidad frente a la sociedad por posibles actos indebidos que hayan cometido. Sí, simplemente habría que limitar el fuero a ciertas cosas. Para limitarlo. Eso me da miedo, Ezra, porque lo empiezan a masajear y luego lo dejan de tal manera en donde todo cambió, pero no cambió nada. El otro punto es que termines convirtiendo el tema de la inmunidad o de la falta de inmunidad en un instrumento político en donde yo puedo
utilizar esta falta de garantías, digamos, en una arma política simplemente para evitar que cualquier cosa se apruebe. Y eso como ¿no? país nos llevaría después a perfeccionar el sistema de las leyes y el sistema legal. Pues no. bueno, pues si no le damos chance, pues va a quedar ahí en tiene estado razón, embrionario. Es complicada la decisión. ¿no? Es muy compleja. En todos los países del mundo existe esta inmunidad para poder funcionar como parlamento, si no, no puedes. Lo que debe ocurrir es que dentro del parlamento sea mucho más eficiente el quitar inmunidad a los que son unos rateros. Y ahí podríamos aprender mucho de Brasil, en donde efectivamente esto está ocurriendo. El juez mete su caso y de inmediato empieza el proceso y a algunos les quitan, otros se salvan por tantito, pero todo el mundo sabe que ahí viene la amenaza. Yo creo que eso es más útil, pero yo entiendo lo que dice Mauricio, estoy totalmente de acuerdo, la gente está enojada con los rateros que tiene en el gobierno, el problema es que la solución no nos lleve a un estancamiento absoluto de la administración pública. Vámonos a una pausa y de regreso platicamos con usted sobre tasas de interés. La Reserva Federal no las mueve, sin embargo el dólar sigue fortaleciéndose. Esto es Dinero y Poder. La Reserva Federal de los Estados Unidos mantuvo estable las tasas de interés interbancaria entre un rango de 1,50 a 1,75% y expresó su confianza en que seguirá una reciente aceleración de la inflación para llegar al 2%, que es la meta. En medio de esta decisión, la paridad de peso contra el dólar se fue para arriba a los 19 y un poquito más. Ahí está, Mauricio, la Reserva Federal pues no sube la tasa, pero dice que la va a subir y que pues ahí estará dándole menor liquidez más bien a los mercados y las bolsas se caen. Este año ha sido bastante malo, de enero a la fecha se ha perdido 2, 3, 4%, algunos, todavía Nasdaq se salva, pero el resto vienen para abajo después de años que han tenido, el año pasado que tuvo un aumento significativo, pero la verdad es que esto mezclado con elecciones, con Tratado de Libre Comercio, le ha pegado al peso mexicano de hace 2 semanas, que estábamos muy optimistas en los 18 y estamos en los 19. Así es, Ezra. Y hay varias cosas que hay que separar, porque si no, efectivamente no entiende uno nada y luego corre el riesgo de que confundirse. Mira, en cuanto a la Reserva Federal no subió las tasas, eso es lo que se esperaba, no fue ninguna sorpresa. Y la razón es que a pesar de que la economía de los Estados Unidos ya tiene 3 factores o 3 ingredientes que son como la receta clásica para que las tasas de interés puedan seguir subiendo, que son un crecimiento esperado de la economía por encima del 2%, una inflación de aproximadamente 2% y una tasa de desempleo bajo que está en el orden del 4%, ya con eso es suficiente. Y mientras eso se sostenga, el incremento de las tasas continuará. Lo que pasa es que lo están haciendo con cautela. Tampoco puedes generar la percepción de que cada vez que se reúne la Reserva Federal, las tasas se van para arriba porque los mercados financieros los ponen un poco nerviosos. Entonces, bueno, eso va a continuar. No hay ninguna sorpresa al respecto. O sea, es algo que ya se esperaba desde hace mucho tiempo y ahí no hay mayor novedad. En donde sí hay novedades es en el comportamiento del dólar frente a las monedas fuertes. Lo que ha estado sucediendo, es los bonos de mediano plazo, no las tasas de interés de corto plazo. Los bonos de mediano plazo de los Estados Unidos, del Tesoro estadounidense, rompieron la barrera del 3% anual. 3% a nosotros nos parece muy poco porque aquí las tasas de interés de los CETES son del 7,5%. Pero hay que ubicarnos en el contexto estadounidense. 3% de rendimiento anual. Cuando tú tienes una inflación esperada del 2%, pues te da un premio por encima de la inflación de 1%, que ya es importante para los que compran esos bonos, que no son solamente los estadounidenses, sino también los inversionistas extranjeros. Entonces, cuando eso sucede y se sube el rendimiento de 2,80 a 3,06, a nosotros nos parece que 2 décimas no influye. Bueno, pero no influye porque
porque nosotros tenemos poco patrimonio, pero si tu patrimonio como inversionista institucional, un fondo de pensiones, es de 5, 6, 8, 10 mil millones de dólares, 3 décimas es un dineral, ¿me entiendes? Entonces, se han movido, han comprado bonos estadounidenses con ese rendimiento. En el proceso, para comprar los bonos estadounidenses necesitas comprar dólares, y al comprar los dólares, el dólar se sube respecto a las monedas fuertes, la libra, el euro, el yen, etcétera. Y ya sabemos que cuando el dólar se sube frente a las monedas fuertes, en automático el peso se baja frente al dólar, o sea, se devalúa un poco frente al dólar. Y el tercer punto, bueno, eso es lo que ha dominado el movimiento, porque efectivamente ya estaba el peso a 18 por dólar hace un par de semanas, luego se fue a 18.50, luego llegó a 19, luego se regresó y otra vez está en los niveles de 19. Bueno, el aumento de 18 a 19, más de la mitad lo podríamos atribuir a esto que acabo de mencionar. Y lo que ha sucedido en los últimos 2 o 3 días, ya se había generado la expectativa de que el Tratado de Libre Comercio se podía firmar en estos días de mayo, no se cumple, el señor Trump otra vez empieza a poner peros, y entonces los inversionistas dicen, espérate tantito, vamos a ver qué sucede. Y el peso se vuelve a devaluar un poco. Ese es el movimiento que hubo en los últimos 2 días, de 18.50 arriba a 19 pesos. Entonces, son esas 3 cosas que están jugando, sobre todo las 2 últimas, futuro del NAFTA y rendimientos de los bonos estadounidenses, y así va a seguir hasta que no se resuelva lo del NAFTA, esperemos sea pronto, y lo de los bonos estadounidenses, yo pienso que se van a seguir subiendo un poco y nos van a traer en este vaivén. Y a ver si Banco de México no le mete otro cachito para arriba de tasa de interés. Pues la inflación ha ido en la trayectoria que ellos esperaban, no habría necesidad de subirle, no sé qué van a hacer, para eso se reúnen y discuten y demás. Muchas personas han estado opinando que el movimiento del peso frente al dólar tendría algo que ver con las elecciones en México. Yo no percibo eso todavía, es fundamentalmente lo que explicaba ahorita Mauricio. Para que tuviera un efecto la elección sobre el valor del peso y el dólar, necesitamos que una cantidad muy fuerte de dinero se vaya de México o bien deje de venir. Yo hasta donde he escuchado las grandes empresas extranjeras, su decisión de venir o no a México, de cuánto van a invertir y demás, depende esencialmente del Tratado de Libre Comercio y no de quién gane. En buena medida porque a ellos, además de las leyes mexicanas, se les aplica lo que dice el Tratado de Libre Comercio, y eso les da una cobertura interesante frente a decisiones arbitrarias de un gobierno. Entonces, por eso no les preocupa, ¿no? Entonces, por ahí yo no veo que esté ocurriendo nada. No sé si haya mexicanos que estén queriendo sacar dinero, a lo mejor un amigo del auditorio, alguno de nosotros saca $200, pues eso no pinta, ¿no? Estamos hablando de una moneda que se utiliza a nivel internacional para hacer los cruces de dinero en montos de varios miles de millones de dólares, de manera que lo que nosotros tenemos pues no existe, ¿no? Entonces yo creo que por ahí no hay que preocuparse, creo que el tratado va a ser lo más relevante en el corto plazo, de ruido de fondo, digamos, va a continuar el tema de los bonos estadounidenses, y lo de la elección creo que en junio es cuando podremos empezar a medir si realmente tiene efecto o no, y entonces ya lo platicamos. Sí, yo creo que es muy importante que el auditorio no se asuste con el petate del muerto, que es este asunto de que ya la elección, la gente se puso nerviosa y los inversionistas... A ver, los inversionistas son instituciones, no son personas físicas solamente. Y los que cuentan en este asunto son los inversionistas extranjeros que tienen sus inversiones en México, en bonos sobre todo del gobierno mexicano. Nada más para dar una referencia de qué ha pasado con esto. Mira, en su pico, en 2015, la tenencia de extranjeros en bonos mexicanos era del orden de 180 mil millones de dólares. Se cayó el petróleo, Trump ganó las elecciones y amenazó con que se iba a salir. Los inversionistas percibieron que nuestro país era más riesgoso. La deuda pública estaba creciendo a niveles de 2 dígitos, cosa que Pepe Mid frenó. Y no importa, se generó esta percepción de mayor riesgo, esa tendencia de bonos se bajó como hasta 110 mil millones de dólares. Y obviamente el peso se debilitó. No lo hizo de un día para otro, pero sí se fue debilitando. El Banco de México subió las tasas de interés que estaban al 3% a mediados del 2015 hasta en el 7,5%. Y entonces esa tendencia se ha ido recuperando. Y es donde está la importancia del manejo de tasas de interés, porque mira, si a un extranjero le pagas 7,5%,
él compra los bonos mexicanos, pero no se juega el riesgo cambiario, tiene que comprar lo que se llama una cobertura y esa le cuesta dinero. Pero si le pagan 7.5 y la cobertura le cuesta 3.5, 4, se gana un diferencial que no se gana con ningún otro país del mundo en el medio financiero. Entonces, no es que no estén informados sobre la posibilidad de que gane López Obrador, es que ya eso no les afecta mientras el país no cambie las reglas del juego. Y eso además en el marco de lo que podríamos llamar una economía mucho más estable que cualquiera de las otras con las que estamos compitiendo, porque tienes lo que en otro momento era Brasil o lo que podría haber sido una Argentina en recuperación, lo que sea. Hoy en el continente, por lo menos en lo que es América Latina, no tienes, salvo caso de Chile, pero no tiene esta, digamos, esta magnitud, el volumen. Esto es lo que te permite seguir siendo o teniendo el liderazgo, siempre y cuando sigas manteniendo variables macroeconómicas relativamente sanas, porque de lo contrario, entonces sí, se te asustan y todos van para afuera, ¿no? Sí, esa es la parte más relevante, la confianza que tú generas en los mercados internacionales, tanto de inversionistas de estos que compran bonos, como de las empresas que vienen a instalar aquí sus equipos, es lo que hace que podamos aguantar cualquier movimiento extraño. Si esta confianza se pierde, entonces entramos en otro terreno, que yo insisto, ojalá y eso no ocurra. Y eso se presta para la polarización, porque ya estoy oyendo a algunos de los más radicales, ¿no?, de algunas de las organizaciones políticas en México, diciendo, es que no podemos estar a expensas de lo que quieran hacer los capitales golondrinos. Bueno, pues espérate, el país necesita las divisas de los inversionistas del exterior. La respuesta es sí. ¿Esas divisas le generan beneficio al país? Sí. Bueno, entonces, ¿sabes qué? Pues las necesitas, mano. Entonces, tienes que jugar con unas reglas que den confianza, porque si no lo juegas así, el país va a sufrir las consecuencias, no las organizaciones políticas, nosotros. Y los ciudadanos. Expropiese. Mauricio González Majares, que tiene muchas gracias. Gracias a usted que nos ve y nos escucha aquí todos los jueves en Canal 11 Dinero y Poder. Estamos en la radio Noticias MBS en el 102.5 del FM de lunes a viernes de 5 a 7 de la noche. Por nuestra parte, muchísimas gracias y muy buenas noches.